Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos recuerda, nos esfuerza. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y nos sanará, y nos salvará, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios en la tormenta yo nombra nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis gracias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis gracias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de las soñadas, y de los pasos que hemos llevado, mis gracias. Bueno, una vez más, buenas noches. Esperamos hayan tenido un excelente tiempo de comida, de cena. Es una de las horas más difíciles porque van a digerir la comida. Y si hace rato se me estaban con el camarón camaroneando, pues no sé cómo va a ser ahora. Así que esperamos esté todo muy, muy bien. Vimos en la primera lección la base más importante de liderazgo que aprendemos de Jesús, que es la humildad. Y vimos 3 de los 4 conceptos de humildad. El aspecto de aní, humildad por alguna circunstancia externa. Anaf, que es la que tenemos que tener, aquella en la que nosotros nos humillamos a nosotros mismos para ser como Jesús fue. Y Shofel, que tiene que ver con que no importa el estatus que tengamos, para dirigir tenemos que bajar y lavar los pies de los discípulos tal y como hizo Jesús. En la próxima lección vimos la sombra del líder, y cuando veíamos la sombra del líder, una de las cosas que veíamos y que eran importantes es que la luz es Jesús y nuestra sombra es el reflejo de quienes nosotros somos. Esto es, nosotros dirigimos a la gente no con nuestros labios, sino con nuestras acciones. Les pedimos, como Pablo, que sean imitadores de nosotros, así como nosotros de Cristo. Y vimos el aspecto de llegar a ser sabios, de llegar al punto de la convicción y la práctica. Y el punto de la convicción y la práctica tiene que ver con el paso de la inteligencia, del conocimiento, del entendimiento. Después de el entendimiento es la sabiduría y finalmente la acción. Y entonces, una de las cosas que vamos a ver en este momento, viene la otra parte, la parte de la elección de las manos del líder, basado en Éxodo capítulo 17, versículo 9. Éxodo 17, verso 9. Y una de las cosas que vemos es, número 1, tenemos que entender todos y cada uno que nosotros solos no podemos dirigir al pueblo de Dios, que necesitamos ayuda para dirigir al pueblo de Dios, pero para dirigir al pueblo de Dios tenemos que ser sabios en la elección de lo que le vamos a llamar la elección de las manos del líder.
Y dice ahí en Éxodo 17, precisamente ahí en el versículo 9, antes de la guerra con Amalek, le desde el versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron la cumbre del collado. Cuando vemos la elección de las manos, es quién nos va a ayudar a dirigir al pueblo de Dios. Pablo era por excelencia un maestro, pero sabía muy bien elegir sus manos. Esto es, aquellos que le van a ayudar en la guerra. Aquí vemos a Moisés, que dirige al pueblo de Dios, 600,000 varones, sin contar las mujeres y los hijos. Y en esta guerra que tendría contra los amalecitas en Refidim, encontramos dos tipos de personas: aquellos que estarán enfrente de la guerra dirigiendo. En el caso de Josué, Josué viene del hebreo Joshua, y es Jehová, Joshua es salvación, significa Dios es mi salvación. Y los otros dos hombres, Hur y Aarón, estos sostendrían las manos de Moisés, para que mientras Josué está en la guerra, él pueda preservar ello. Cuando elegimos a los varones, nunca lo hacemos, como decimos en México, de dedazo. Es tú, no. Nosotros no los elegimos, los elige Dios. Yo les decía en la primera lección que ser ministro y no ser llamado por Dios trae infelicidad, es desgracia. Pero ser llamado por Dios y no servir en el ministerio es más desgracia, eres más infeliz. ¿Qué quiere decir esto? Que Josué eligió varones no porque eran familiares de él, no porque eran amigos de él, sino porque los mismos ya tenían cualidades que mostraban para poder llevar a la guerra contra Amalek lo necesario. La expresión es: escogeos varones y sal a pelear contra Amalek. Eran hombres de guerra, era gente que sabía lo que tenía que hacer. En el versículo 11, ahí mismo dice la palabra de Dios: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno, dice ahí, de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Lo que tenemos que entender es que los que dirigen el pueblo de Dios fueron elegidos por Dios, fueron escogidos de entre los escogidos. Pero tenemos que humanizar a la gente que dirige el pueblo de Dios. No son perfectos, cometen errores, son seres humanos y de alguna u otra manera lo están haciendo por amor a Dios. No todos. Ya decíamos que algunos buscan su propio bien, algunos buscan provecho. Yo siempre le he dicho a la gente que cuando una persona está al frente por un cierto tipo de interés personal, no es un buen líder. El líder es aquel que está enfrente sin un interés personal, sin ningún conflicto de intereses. Cuando uno está enfrente y decide llamar familiares para que le ayuden, la familia en la carne, que
que también es espiritual, la mayoría de la iglesia tiene familiares dentro de la iglesia, puede ser una bendición o puede ser una maldición. ¿Por qué? Porque a veces el familiar no asimila que quien los dirige ya no es su hermano, ya no es su cuñado, ya no es su suegro, ya no es el primo, es alguien que está dirigiendo y tiene que aprender a cambiar el chip. ¿Qué pasa? Que yo vengo a Ecuador, yo voy a un lado, a México, y quito el chip de mi país y regreso el chip del país donde estoy. Tengo que cambiar el chip, el SIM card. Cuando dirigimos al pueblo de Dios, el que va a elegir las manos del pueblo de Dios es: ¿a quién voy a elegir para que me ayude? Voy a elegir a los que Dios ya está mostrando y manifestándose en su vida para que me ayuden. Dice: escogeos varones. ¿Qué significa ser varón? No solamente es el aspecto de ser hombre físicamente hablando, esto es ser varón en el aspecto de las partes genitales. Indica ser varón en la idea de lo que Dios espera. Esto es, todos podemos ser hombres, pero no todos somos varones. El varón es aquel que ya está mostrando ser cabeza de su hogar, está mostrando un liderazgo dentro de su casa, para después mostrar un liderazgo dentro de la congregación. Pues quien no gobierna bien su casa, ¿cómo gobernará la casa de Dios? Entonces, la elección de las manos es: yo no decido a través del dedo, el hermano porque es mi primo, y el hermano porque me llevo bien con él, y el hermano porque nunca me lleva a la contraria. No, yo veo dentro de la iglesia los varones, no los hombres, porque tú sabes, y mañana veremos esto más, pero algunas hermanas que no darían por ser varones, porque dicen a veces: no, hombre, si yo fuera varón me aventaría unos sermones. Y dice la mujer: pero si yo fuera varón pondría orden en la congregación. Pero si yo fuera varón, pero tú, es algo que no decides tú ni yo decido. Hay tres cosas que no decidimos, que las decide Dios. Por ejemplo, tú a lo mejor no querías ser ecuatoriano, pero Dios lo decidió. Tú a lo mejor no querías nacer en la época de los 50s o 60s, pero Dios lo decidió, ¿verdad? Tú a lo mejor no querías ser hombre, pero Dios lo decidió. Desde el momento que Dios nos forma en el vientre de nuestra madre, ya nos está designando un rol que vamos a llevar en el hogar, un rol que vamos a llevar en la iglesia. Por eso le digo a las hermanas: no es mi culpa que son mujeres. ¿Quién decidió eso? Dios. Yo no lo decidí. Pero no todos son varones. Todos somos hombres, pero no todos somos varones. Esto es un honor ser varón, porque puedo dirigir dentro de los cultos públicos del Señor a su pueblo. Puedo dirigir en una oración a su pueblo. Puedo dirigir en una lectura a su pueblo. Puedo dirigir en un cántico a su pueblo. Puedo dirigir en la cena. Puedo hacer dirección. El hecho de que sea varón no lo decidí yo, lo decidió Dios. Ahora yo respondo a eso. Escogeos varones indica que Dios decide quién va a ser el que va a dirigir. Pero luego ese varón, a través de su inteligencia y a través de su conocimiento y a través de su entendimiento y a través de su sabiduría y su práctica, yo voy a ver si va a ser alguien que me va a ayudar o me va a perjudicar. Porque si el varón tiene mal testimonio con la iglesia, no va a ser un varón que podrá dirigir conmigo. Porque fíjate cómo dice ahí en primera carta de Corintios capítulo 4 en el versículo 2. Fíjate cómo dice primera carta de Corintios capítulo 4 versículo 2, cuando habla acerca de aquellos que vamos a servir, aquellos que vamos a ministrar, aquellos que vamos a dirigir. Fíjate que dice ahí la primera carta de Corintios,
capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Dice: así pues tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. O sea, ¿quién decide? Dios. Y el hombre si es fiel. ¿Por qué tiene que ser hallado fiel? No por Dios solamente, por la iglesia. La iglesia tiene que reconocer que los que van a dirigir, que los que van a estar al frente, los tienen que considerar fieles. Porque si la iglesia dice, no, es que el hermano no es fiel, va a perder la credibilidad cuando dirija al pueblo de Dios. Cuando uno elige las manos del líder, dices, ok, en la vida de tal hombre o varón de Dios, ya está trabajando Dios en su vida, es un hombre de palabra, porque tú sí sea sí y tú no sea no. Esto es, imagínense ustedes que decimos, vamos a hacer esta obra para la iglesia, y el hombre, el varón dice, amén, vamos a hacerlo, y cuando se tiene que hacer, ¿qué? No llega. Entonces no es fiel. Fíjate tú, indiscutiblemente, cómo dice la Escritura acerca de la fidelidad y cómo acerca de los votos que hacemos ante Dios. Como varones, cuando hacemos una oración, como dice Mateo 18, no le ponemos atención. Todo lo que nosotros acordemos aquí será atado en el cielo, y todo lo que desatemos aquí será desatado del cielo. ¿Qué indica esto? Que cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo en algo, tu compromiso no es con el ser humano. Dijeron los hermanos, vamos a comprar este terreno, y algunos dijeron, bueno, vamos a apoyar, pero luego el hermano ya no puede apoyar, o mejor dicho, ya no quiere apoyar. Él no entiende que el compromiso que hizo no fue con el humano, fue con ¿quién? Con Dios. Y cuando es un hombre de palabra, tú sí sea sí, tú no sea no, su fidelidad se va mostrando. Es necesario, se requiere que el ministro sea hallado fiel. ¿Pondré yo a orar a alguien que no es fiel? No. ¿Pondré yo a dirigir un sermón a alguien que no es fiel? Tampoco. O sea, hay un estándar que se requiere. El ministro tiene que ser hallado ¿qué? Fiel. Y cuando incluimos al ministro, incluimos a toda su familia. Porque a veces la mujer es rebelde, mala, terca, calumniadora, chismosa. Aquí yo sé que en Machala no hay de esas mujeres. Oh, me preocupa porque ya se rieron. Pero ¿qué sucede? Si yo voy a escoger, si voy a elegir un varón, tengo que ver, no sea que la mujer nos ponga la zancadilla al marido y al que dirige, porque la mujer es muy inteligente, muy viva, muy astuta, y sabe trabajar al hombre, lo sabe manipular. Con la ceja lo manipula. La esposa le habla al marido con la ceja, le hace, y ya lo acabó. Y entonces tiene que estar hallado fiel el que dirija. La esposa no puede ser un tropiezo para él. ¿Tú te acuerdas que cuando Josué está entrando a tierra prometida y le da el discurso a los israelitas? Fíjate, Josué como elegido, como una mano de guerra para Moisés. Josué le dice a todos, y oíd, ¿verdad? Porque yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Fíjate que Moisés no volteó a ver a la mujer, le dijo, oye mi amor, está bien que yo le diga al pueblo que tú y yo vamos a servirles. No, Moisés decía algo y toda su casa obedecía. Hay veces los hombres no podemos comprometernos a liderar la iglesia
porque la mujer no está dispuesta. Y a veces, en vez de ayudarle, le perjudica. Y cuando le perjudica es problemática. Hay mujeres que deben de entender que su trabajo no es la predicadora, no es la anciana, es la esposa del predicador, es la esposa del anciano. Ellas no dirigen a través del hombre, porque hay veces que hay mujeres que se le meten a la cabeza al hombre y los manipulan. Y la mujer es muy astuta para manipular al hombre. Imagínate, tú te eliges a hombres que tienen un hogar matriarcal, un hogar donde la mujer domina con la ceja. Está predicando el esposo y de allá con la ceja le dice: ya te está haciendo mucho, vente para acá. Y entonces, ¿qué pasa? Se empieza a mover. Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué indica? Que no le vas a pedir permiso a la esposa, porque Dios te hizo hombre para que seas varón y dirigas tu hogar. Y el liderazgo se mueve de esa manera. Si usted es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Si con su hijo usted le puede hablar y lo puede aconsejar y lo puede exhortar y no, pero si le tiene miedo al hijo, si no le quiere decir al hijo cuando está mal, ¿cómo le va a decir a los demás? O sea, el que se levanta enfrente es hallado fiel por la iglesia y la gente va a escuchar, porque cuando vienen los visitantes a la iglesia, ¿a qué vienen? Nada más a juzgar. A ver, ¿qué encontramos mal? Y luego dicen: ¿y ese que predica, este es el hijo? No. No. Y es su excusa para no venir a los pies del Señor. Pero ¿qué pasa si dijera: mira, me gusta, ponga atención, mijo, vea al que predica, mire, su hijo es obediente, le hace caso, no como tú? ¿Va a ser un ejemplo a seguir? Tiene que ser hallado fiel. ¿Cómo? Porque es un varón de Dios. Cuando habla, no habla a la ligera. Si dice: mira, hermano, yo me voy a comprometer a poner aquí el techo, es porque dice, porque hay muchos que dicen. Ahí tenemos algunos en la congregación que bien buenos para comprometerse, pero bien malos para cumplir. Dice la escritura: pon ojo, cuando vayas a la casa de Dios, me es mejor no decir que decir y no cumplir. Porque cuando como iglesia oramos en cuanto a un acuerdo que tenemos, ya lo hemos puesto en la presencia de Dios, y más vale que le cumplamos. Claro, si cambia la situación de alguien, puede decirle a Dios: Señor, tú sabes que mi situación ha cambiado. Pero a veces no es que no podamos, sino que no queremos. ¿Y qué pasa? Cuando vemos la elección de los otros dos, es Aarón y Hur. ¿Y qué pasa? Como líderes, tienes que entender que la gente se cansa. Mira, las mamás tienen un trabajo bien difícil, se cansan. Yo no entiendo esta vida de la mujer, que la mujer se embaraza y luego tiene el bebé y lo carga por 9 meses, le hace que vomite, que se maree, le va a dar prediabetes a veces, no puede dormir de un lado, del otro, la columna le duele, y luego cuando nace el bebé le destruye su cuerpo, y luego tiene que estar en cuarentena, y luego se tiene que desvelar, porque ¿quién le da de comer al bebé? La mamá. No es mi culpa, Dios decidió que fueran mujeres. ¿Y qué pasa? El hombre a las 2, Caleb se levantaba cada 2 horas, exacto, a las 10, a las 12, a las 2, y yo nada más oía que y le hacía y mi mujer, mira, le daba de comer. ¿Sí ves? Pero yo no entiendo las mujeres. Luego deciden tener uno más
O sea, no entiendo. Y luego, otro más. Ahí en la congregación en la que yo sirvo hay hermanas que tienen hasta 5. No, espérate. Sí hay que poblar la tierra, pero poco a poco se aceleran. Ahora, fíjate tú, cuando hablamos de la mujer, es cansado ser mujer totalmente. Cargan a los bebés, les dan pecho y luego cuando crecen están detrás de ellos. Benditas las mujeres que hacen ese trabajo, cosa que los hombres posiblemente no podríamos hacer. Pero en este sentido los pueden entender. Porque tú tienes que lidiar con tus hijos porque los criaste. Si los mal criaste, tú pagas por eso. Te va a deshonrar, te va a avergonzar si no le diste vara. Pero como varones que dirigimos al pueblo de Dios, fíjate, nosotros ni los criamos y así nos los dan, tercos, aferrados, flojos, y está difícil, hermanos, y no les podemos pegar. Mira, si fuera en la sinagoga los rabís le pegaban a los hermanos, a los hombres. Si el hermano decía algo y no lo cumplía, y yo era el rabí, agarraba y lo azotaba 39 veces nada más. Nada más. Hay veces como dirigentes nos dan ganas de azotar 39 veces a los hermanos, pero en la iglesia no se azota. Amén. Pero no quiere decir que no queramos. Ahora, el hombre, el que dirige, se cansa. Su cansancio primero es físico. Mira, yo no he dormido bien las últimas noches. Entonces, no he dormido bien, me refiero a que yo hace unos días estaba a 5 grados centígrados. Y luego me fui a otro lugar y estaba a 8 grados centígrados. Y luego me vengo para acá y estoy a 30 grados en menos de 10 días. ¿Me entiendes? Un día frío y otro día sudando. Ahora, pero el pescado y los camarones, riquísimos. Pero el cansancio es físico. Porque eso de que súbete al avión, bájate del avión, agarra el autobús, camina para allá, haz todo y luego prepárate, físicamente es cansado. Los líderes se cansan también en forma que sentimental, porque hay hermanos que, mira, ¿ustedes recuerdan la historia de Saúl y David? Yo en la iglesia a la cual servimos, mi oficina está, haga de cuenta que detrás de esta área está el púlpito, está una pared y mi oficina está atrás. Y el nombre de mi oficina se llama Adulam. ¿Por qué se llama Adulam? Dice la hermana, pues no sé, te lo explico. Porque el rey David, cuando fue perseguido por Saúl, fue a Dodim y fue a Adulam, que era una cueva. ¿Y qué pasaba? Se metió a la cueva. ¿Por qué se metió a la cueva? Para protegerse de Saúl. Y dentro de la cueva, él cantaba y se frustraba y emocionalmente estaba cansado, de tal manera que escribió un salmo que decía como: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Y qué es angustia? Así, pequeño lugar. Así estaba en la cueva. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo predico, a veces los hermanos me ven con cara de Saúl. Se enojan, porque yo le digo a la gente, mi predicación ni estaba pensando en ti, pero tú lo agarraste. ¿Por qué? Porque te sentiste identificado, porque Dios sabe lo que cada quien debe de escuchar. Y allá tenemos muchos varones, somos casi cerca de 200. Y dices, ¿cómo le haces? Y a veces se enojan. Y tenemos varones grandes, fuertes, y da miedo. ¿Y qué sucede? Predicas, se enojan, y yo les digo, ya me voy a mi cueva. Y me meto a la cueva.
A ver, sáquenme de aquí. Si te fijas, se cansa uno sentimentalmente porque a veces hablan mal de ti. Ah, el hermano. Ah, mira, el hermano se fue allá a Machala. Ah, mira, el hermano anda en la playa nadando. Ah, el hermano anda disfrutando. Lo que no saben es el calorón que hay acá. Lo que no saben es el sudor que tengo en la espalda. Lo que no saben es todo, es lo que no sabe, porque la gente es fácil hablar. Pero uno siempre critica al que está al frente. Mira, si tú no tienes la piel del cuy, ni te metas. Grasosa y gruesa. No te vayas a meter, porque los hermanos te agarrarán como cuy y te van a rostizar a la brasa, trabajar. Pero cuando uno se cansa sentimentalmente, es porque los hermanos están sobre ti, hablan de ti, te dicen así, y de pronto escoge un hermano que te levante los ánimos, que te levante las manos, porque a veces hay hermanos que en vez de levantártelas, te tumban más abajo. ¿O no es cierto? Hay hermanos que dicen, ah, el hermano anda de vacaciones allá en Ecuador. ¿Ah? Y ves que el hermano diga, no, es que no saben, hermano, lo que haces tú allá. No, es verdad, que anda allá, se va a pasear. No, hermanos, pongan atención. La mano del líder apoya sus manos para que pueda seguir trabajando. ¿Cómo? Como Ur y como Aarón. Uno de un lado y otro ¿qué? Del otro. Ustedes saben que Pablo, quien fue Saulo de Tarso, saben ustedes que él le llegó una mano hermosa para ayudarlo, para dirigir al pueblo de Dios. ¿Quién fue ese? Fue Bernabé. ¿Y qué significa Bernabé? Bernabé significa hijo de consolación. Porque uno no puede llorar a veces. Dijo el hermano una vez, yo me fui al Parque Central y me puse a llorar. Se siente feo no tener un hombro donde llorar. Porque también el que está aquí enfrente dirigiendo tiene su corazoncito. ¿O no, hermanos? Y llora uno, porque hablan mal de él, porque dicen, ni picha, ni cacha, ni deja batear. Pero no saben que es difícil. ¿Y qué sucede? Las manos del líder puede levantarle el ánimo. Fíjase, a veces el hermano está agüitado, cabizbajo, y llega un hermano y dice, hermano, me gustaría invitarte aquí al puerto de Bolívar. Vamos a caminar. Y luego caminando te dice, hermano, vamos a pasar al restaurante a comer un pescado. Hermano, vamos a orar por usted. Te veo triste, pero usted cuando se ponga triste, yo me pongo triste con usted. Llorad con los que ¿qué? Lloran. Pero ¿qué hace uno a veces, hermanos? Viene Saúl y te quiere matar. Viene Saúl y te está persiguiendo. Así no son las manos del líder. A veces pasa también en las mujeres. Ah, ponme atención. Fíjate tú, que tú tuvieras hijos varones y que se casan con mujeres. Y las mismas no son cristianas, son moabitas. ¿Y qué sucede? Se te muere un hijo primero y luego se te muere el otro. Y vamos a decir que tu nombre es Dulce, Noemí, que significa dulzura. Y cuando se te muere un hijo, fíjate, cuando se muere el papá, eres huérfano. Cuando se muere la esposa, eres viuda. Pero cuando se muere un hijo, ¿cómo se le dice? Se muere un hijo, se muere el otro hijo, y nomás te quedan las nueras. Y luego a veces las nueras no eran las que querías que se casaran con los tuyos, pero ya están tus nueras ahí. ¿Ya qué? Y aquí vemos dos manos de una mujer. Fíjate, le dijo Orfa, le dice ella, ya no me sigan porque Dios me ha amargado la vida. Váyanse, ya váyanse a su pueblo. Y la Orfa dice, ahí la vemos. Y se fue, hermanos.
Hay hermanas que así, te ven llorar y se van, que llore y que llore más. Yo le decía a la gente apenas, cuando tú hablas de tus problemas y cuando tú te quejas, al 80% de la gente no le importa. Y al otro 20% cree que te lo mereces. Pero se va la gente. Orfa se fue. Pero luego había otra que se llamaba ¿cómo? Ruth. Ruth, ¿qué significa en hebreo? Amiga. Ruth. No Ruta. Ruda no. Ruth. Y Ruth, hermanos, le dijo a su suegra. Fíjate qué bonito, hermanos. Cuando una hermana apoya a otra hermana. Ve la hermana que está en la cocina, atareada con todos los quehaceres, y dice, yo te voy a ayudar, hermana. Ponme atención, doncella. Desde chiquita, métase a la cocina. Desde chiquita, apoya a su mamá. No ande ahí nada más en el teléfono. No ande nada más viendo el Facebook, ni el Instagram. No hablo contigo, pero te estoy dando un consejo. Hay que apoyar a las más grandes. ¿Qué hace Ruth? Le dijo a su suegra, ¿tu pueblo qué? Qué bonito, ¿a poco no? Pero a veces las hermanas, en vez de apoyar como unas excelentes manos, ¿qué hacen? Te tumban. Qué bueno que le pasó eso a la hermana. Se lo merece. ¿Por qué? Porque hizo esto, eso y aquello. Pero ¿qué pasa? Hay cansancio mental. Mira, la mujer, una de las tareas más difíciles a hacer es que la mujer tiene que pensar qué va a cocinar. Y es difícil, porque a veces todo el día se la pasa, ¿qué voy a cocinar? El mecánico se va a su casa pensando en el motor, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer mañana? El albañil, ¿cómo le voy a hacer con la pared mañana? Fíjate, pensando. Pero ¿y los que dirigen? ¿Qué voy a predicar mañana? Y muchos dicen, no, para predicar nomás ahí abre la Biblia y ya saca un sermón. No, está bien difícil, hermanos. Y luego, ni te dan las gracias, te persiguen a la cueva de Adulam. Pero ¿qué sucede, hermanos? Cuando el cansancio es mental, uno necesita un break, descansar. Imagínense ustedes que los hermanos que están encargados le digan al hermano, ¿sabes qué, hermano? Tómate un descanso para que tu mente, ¿qué? Repose. ¿Saben que los escribas que hacían las copias del Antiguo Testamento, yo los he visto trabajar todavía a varios escribas en Israel, cuando escriben solamente lo hacen 3 horas al día? ¿Por qué? Porque si te equivocas tienes que empezar otra vez de nuevo. No pueden trabajar mucho. Imagínate tú dirigente, el hermano que está enfrente, predica, trabaja, papá, hermano, oye, ¿se cansa mentalmente? ¿Qué puedes hacer? Orar por ellos y alzar sus manos, porque su fracaso es tu fracaso y su victoria es tu victoria. Te lo digo de otra manera. A veces hay hermanos, nosotros tenemos una congregación a la cual servimos y estamos sirviendo ya a la segunda y tercera generación. O sea, yo a los que tienen 20, 30 años, yo los vi en el vientre de la mamá. Estaban embarazadas las mamás. ¿Ok? Y yo he aprendido esto en la vida. Pónganme atención, ¿ok? Cuando ustedes con su esposa o con su esposo hablan mal de los que dirigen, repito, porque a veces van en el autobús, van en el camión, están en la casa y le agarras coraje a los que dirigen y estás hablando mal de ellos. Pero ¿quién está escuchando? Los hijos. Ahí está el hijo y está la mamá. No, que el hermano es esto y esto, y está el niño, mira. Luego el hijo crece y ya no puedes con él. Y le dice al hermano, hermano, ayúdeme, hable con él.
y el hijo dice, no mamá, hablas de él, hablas mal de él, ¿crees que ahora me ayude? Le cortas las piernas a quien te puede ayudar después. Por eso, ¿quiénes van a levantar las manos? Las manos del líder. Es bien bonito cuando uno tiene bonitas manos que ayudan, que apoyan, que oran. Yo estoy aquí porque alguien oró por mí, hermanos. Pero también estoy aquí porque alguien puede predicar el domingo allá. Allá este domingo predican 4 diferentes, 4 manos. Porque uno tiene que desarrollar varones fieles que puedan hacer la obra del ministerio. Segunda de Timoteo 2, que le dice, te encargo que enseñes a hombres idóneos. ¿Para qué? Para que ellos lo hagan también. Entonces, las manos del líder tienen que ver con eso, pero tienen que ser hombres también de valor, hermanos. Porque al toro lo agarras por los cuernos. Y hay muchos hombres que les da miedo. Les tiembla la pierna, les tiembla el globo, les tiembla todo. ¿Y por qué les tiembla todo? Porque no ponen atención. Entonces usted debe de comprender que debe poner atención ¿a quién? A su mamá. ¿Y a quién más? Y a su papá. Órale pues, vaya con su mamá y hable directamente con ella. ¿Ya ves? Así se acabó. No llore, tranquilo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué debe hacer uno, hermanos? Al hombre, cuando tiene que arreglar los problemas de la congregación, es normal que te tiemblen las piernas. Porque a veces suscitan problemas en la iglesia y te tiemblan las piernas. Porque ¿quién? Ni tú hiciste el problema, pero tú lo tienes que arreglar. Y te tiembla la pierna. Y necesitas varones que sean hombres de valor. ¿Tú te imaginas que baja Josué con los otros varones? Vamos a pelear y tienen miedo de pelear. No, se mueren. No, los varones tienen que estar todos en un mismo sentir, doctrinados, y se arreglan las cosas como Dios manda. Y porque a veces se levantan hombres malos, como Coré, hombres malos, como Diótrefes. ¿Y cómo le vas a hacer si no tienes una buena estructura varonil? Los varones tienen que ¿qué? Defender con valor lo que está bien y lo que está mal. Y a veces, aunque tú estés mal, tienen que también corregirte a ti, porque no siempre uno va a estar bien. Y necesitas varones. ¿Se acuerdan ustedes que Bernabé se metió con Pablo y chocaron? Era el hijo de consolación, sí, pero dijo Pablo, no, vamos a hacer esto. Y dijo Bernabé, no. O sea, Pablo le ayudaba a Bernabé le ayudaba a Pablo porque le decía las cosas como eran. Hay hermanos que no tienen el valor de decir las cosas como son. Hermanos, cuando algo está mal en la iglesia, está mal. No es tu culpa. Solamente hay que resolverlo bien. Y por eso necesitas conocimiento, entendimiento, sabiduría para resolverlo bien. Cuando alguien está mal, imagínate tú, que haya un varón que tenga el carácter fuerte y se ponga el tú por tú. Y agarras 4 o 5 manos, 4 o 5 varones y se sientan con él. A ver, hermano, vamos a hablar con usted. Ya nos dimos cuenta aquí, nos dijo su esposa, que anda yéndose a tomar. Y se anda yendo aquí al lugar de las mujeres. Y queremos verificar si es cierto o no. No, hermano, díganos si sí. Fíjate, cuando tienes buenas manos, los hombres, los que dirigen, van a ser justos. Y van a juzgar conforme a la palabra de Dios. No se van a aprovechar, no van a destruir al hermano, lo van a restaurar. Pero si nada más vas tú solito y está bien grandote el hermano y te tiemblan las piernas, hermano, me dijeron, agárrate a Aarón que te ayude a hablar. Y agárrate a Ur que te levante la mano, hermanos. Cuando uno hace las cosas bien para Dios, uno puede ganar muchas victorias. La pregunta que yo les tengo ahorita a los hombres: ¿no es hermoso ser hombre? Pero más bello ser varón. Dios
te dio esa posición para que dirigieras primero a tu familia. Porque el buen juez comienza, ¿por qué? Por su casa. Si le tienes miedo a tu mujer, que se te vaya quitando. Está difícil. ¿A poco no? No, hermanos, que usted no conoce a mi mujer. Pues bueno, pero usted tiene que hablar, porque tiene que poner las cosas en orden en su casa. Y después, ¿cuánta bendición no sería a la congregación? Imagínense, 10 varones. Imagínense, 12 hombres trastornaron toda Jerusalén, todo el mundo antiguo, los apóstoles. Pero eran hombres, varones. Imagínate, si aquí en Machala hay 5, pues se acaban la ciudad de Machala rápido. Pero si hay 10, no agarran hasta para Guayaquil. Pero si hay 30, se suben hasta Quito. O sea, porque Dios puede hacer grandes cosas a través de ustedes, solo que tienen que querer dirigir al pueblo. Primer principio, humildad. Segundo principio, llegar a la acción, ser un buen imitador de Jesús para que te sigan sembrando. Y tercer principio, elige buenas manos que te ayuden. Y si esto haces, Dios va a bendecir el ministerio en Machala. Ahora, yo veo que aquí hay muchas mujeres. Mire, yo trabajaba en negocios, hermano, y trabajaba para la compañía McDonald's. Yo tenía más de 500 empleados bajo mi cargo. Y yo tenía muchos restaurantes a mi cargo. Entonces, cuando yo iba a un restaurante y había problemas, era porque había puras mujeres en la cocina. De veras. Y yo entraba a la cocina, no usaba lentes en aquel tiempo, pero entraba y veía y decía, le decía al gerente general, dime tú, ¿por qué tienes puras mujeres aquí? Y dices que trabajan muy duro. Sí, está muy bien, pero puras mujeres está peligroso. Porque la mujer cuando se enoja con otra mujer, es bien difícil que la perdone, hermanos. El hombre nos enojamos, al otro día estamos ya igual. Pero cuando una mujer se enoja, horrenda cosa es caer en las manos de una mujer enojada. Y cuando una mujer se enoja es peligroso. Entonces, teniendo tantas mujeres, hermano, Dios le guarde y le bendiga. Porque está. Pero hay otra cosa que hay de ventaja. La mujer trabaja y es entregada. Yo les aseguro que si hacemos un análisis del ministerio de Jesús y de la iglesia primitiva, las mujeres hicieron mucho trabajo para que la iglesia prosperara. Aún una mujer que se llamaba Lidia le dijo al hombre, a Pablo, quédate, le rogó que se queden. Y así comenzó la primera iglesia en Europa, que es Filipos. La mujer trabaja mucho. Si la canalizas bien, si la diriges bien, van a hacer grandes cosas para Dios. Pero si dejas que crezca una raíz de amargura entre ellas, se van a torturar. Porque la mujer, cuando la lastimas, es bien vengativa. Hasta en México hicieron un programa que se llama Mujeres Asesinas. Es vengativa la mujer. Pero aquí en Machala no hay, amén. Ya me preocupé. Hermanos, escojan buenas manos y Dios les va a bendecir. Hermanas, esto que han hecho no cualquiera lo hace. Mira, ya se compraron su lugar de reunión. Eso es un paso agigantado. Agigantado. Pero como dice el himno, y eso no es todo, hay más todavía. Entonces, para que puedan continuar, si hay por aquí algún problema una con otra, hay que perdonarse. Si ustedes ven que los hermanos batallan, hay que orar por ellos y hay que animarlos. Y juntos como iglesia pueden salir adelante. Para que cuando algún día Dios permita estemos acá,
yo busque y diga, ¿dónde está el lugar donde se reúnen? Es este. ¿Cómo es posible? Imagínense, ¿no? Hasta una cuevita para usted, para que estudie. Estaría bonito, ¿a poco no? Luego se lo van a quitar, lo van a hacer clase de niños, pero ya es otra cosa. Pero qué bonito cuando el pueblo de Dios trabaja unido, hermanos. Hermanos, esta noche pedimos a Dios para que Dios cumpla y haga, y para que Dios muestre sus promesas con nosotros, porque nosotros tenemos un plan, pero el plan de Dios para con nosotros es darnos el fin que esperamos. Solo hay que tener paciencia. ¿Ok, hermanos? Yo sé que hay preguntas y también hay respuestas, pero en el programa dice mañana. Así que ustedes se van a su casa, se duermen y mañana empiezan a ver las preguntas. Vamos a contestarlas conforme el orden. Pero quiero decir algo, lo más importante es que si usted estudia su Biblia, aquí va a encontrar la respuesta a sus preguntas. Porque Dios nos dio la Escritura, es inspirada por Él, es útil para corregir, para instruir, para enseñar, a fin de que el hombre sea preparado para toda buena ¿qué? Obra. Así que hay que estudiarle. No digan, no, que el hermano lo explique. Se los explico, pero hay que estudiarle. Y les agradezco porque este primer día ha sido de gran bendición para mí. Para empezar, nos recibieron con a mí nunca me habían dado un platillo de esos. Si a mí me permiten, yo voy a presumirlo con los medios. Hermoso, pero yo creo que el colesterol lo llevo alto, hermanos, porque a mí me dieron como eran como 20 camarones, ¿no? Yo no sé cómo está el kilo, pero y luego había pescado, y luego había un caldito, no tenemos un caldito, una sopita. Gracias, hermanos. Es ceviche, gracias. Pero ahora ustedes, yo les preparé otro ceviche. Así que si usted está enojada, que se le baje el colesterol. Tenemos que ser humildes y apoyar la obra del Señor. Amén, hermanos. Amén. Dios igual les bendiga. Hemos terminado la lección de esta noche y continuamos con el orden que tienen los hermanos. Pase, hermano. Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que me puede dar fuerte. Solo de Jesús, la sangre de nosotros y Dios sanado, y Dios sanado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios te